Así como una corriente origina un campo magnético a su alrededor, y esto está expresado mediante la ley de Ampère, la ley de Faraday expresa que alrededor de un flujo magnético variable en el tiempo existe un campo eléctrico inducido. La fuerza electromotriz es el trabajo por unidad de carga realizado para trasladar cargas de un punto a otro. Al colocar un conductor en la región de campo eléctrico distribuido alrededor del flujo magnético variable en el tiempo, la componente de ese campo en la dirección del conductor impulsará a los electrones acumulando cargas negativas en un extremo y dejando cargas positivas en el otro. Estas cargas provocan un campo electrostático. La diferencia de potencial correspondiente aumenta con la acumulación de cargas hasta que la fuerza electrostática iguala la causada por el campo eléctrico inducido. Como en una batería a circuito abierto, la diferencia de potencial entre los extremos del cable coincide con la fuerza electromotriz inducida en el mismo. Doblando el alambre hasta unir sus extremos, encerrando completamente el flujo magnético variable en el tiempo, la fuerza electromotriz inducida es igual a la variación temporal del flujo magnético encerrado, siendo su sentido opuesto al de la causa que la origina. Si el cable es conductor eléctrico, la corriente circula y, como vimos al tratar el transformador, la energía proviene de la fuente que provoca el campo magnético variable. Considerando dos puntos de una curva cerrada que contiene el flujo magnético variable, la fuerza electromotriz inducida se distribuye entre ambas secciones. Las diferenciamos como fuerza electromotriz a la izquierda y a la derecha de dichos puntos. Si la espira está en la región del campo eléctrico inducido pero no encierra el flujo magnético variable, la fuerza electromotriz neta inducida en ella será cero. La fuerza electromotriz inducida a cada lado entre los dos puntos de ese bucle tendrá el mismo valor y sentido opuesto en el bucle. Estos conceptos permiten explicar la diferencia observada en la indicación de los voltímetros conectados a los puntos de unión de dos resistencias en paralelo con diferente valor, cuando en ellas se induce una fuerza electromotriz de valor constante.